Hola, mi nombre es Andrew Hiscock y me alegra muchísimo estar con ustedes en el Festival de Shakespeare en Buenos Aires. Para mí es un gran privilegio que me hayan invitado a unirme a este debate. Lamento no poder hablar con ustedes, pero para mí es sumamente emocionante poder contribuir aquí. Y mi contribución se relaciona con mi último libro, llamado Shakespeare, Violencia y la Europa moderna en sus primeros tiempos. Yo enseño y organizo debates sobre Shakespeare, lo he hecho a lo largo de toda mi carrera y me parece un tema realmente fascinante que puedo compartir con ustedes hoy. De un modo o de otro, Shakespeare se ha involucrado muchísimo en el modo en el que experimentamos la cultura global. Y estas son imágenes de 1623 que quizás conozcan, unos años después de que murió Shakespeare en 1616, cuando actores, colegas se reunieron para compilar lo que creían que eran las obras completas de Shakespeare. Y durante generaciones, cuando pensamos en la cultura del siglo XXI, creo que se ha ido creando un espacio de pensamiento, como lo llamo yo, y creo que ahí se puede comprender cómo producimos nuestras vidas cotidianas y cómo nos comportamos nosotros en general. Así que he pasado toda mi carrera analizando Shakespeare y también este interés, esta ansiedad y esta duplicidad de la violencia. Y por lo tanto empecé a analizar sus escritos y en este proyecto analizo las obras históricas y el mundo en el que vivía para poder explorar un área constante de inquietud para mí que tiene que ver con cómo nuestra experiencia de vida en la sociedad y su representación mediante el arte continúa explotando la violencia, interrogándola, cuestionándola, para excitar a nuestro apetito, el apetito del observador, del espectador, del testigo y del público, por supuesto. Así que elegí 6 de las obras históricas de Shakespeare. Que algunas fueron colaborativas con otros autores. Y aquí estamos hablando de Enrique VI, cuarto y quinto. Y también comparé con 2 casos de prueba de la élite isabelina, el Sir Walter Raleigh y Robert Devereux, el conde de Essex, que en distintos modos están bastante alineados con la monarquía, con Isabel I. Y utilicé el contexto de las obras de Shakespeare para pensar en de qué modo el Renacimiento anticipaba, experimentaba y recordaba la brutalidad, tanto en los escenarios del teatro como en los escenarios políticos. Y esto parecía ser para darle placer a los lectores, al público, a los espectadores, tanto en el siglo XVI como ahora en el siglo XXI. Inevitablemente, en distintos momentos, en distintos siglos, el tipo de violencia que ocurría en las narrativas de la época isabelina y también de los tiempos de Shakespeare puede ser muy distinta, puede ser psicológica, puede ser erótica, física, verbal, puede tener que ver con las cortes, lo judicial, o puede tener un carácter religioso. Y estos son solo algunos de los ejemplos de un tema de violencia que es muy variado. Pero siempre, ya sea en el siglo XVI o ahora en el siglo XXI, creo que siempre nos vemos atraídos a reflexionar en cuanto a la función, el estatus de agresión, de trauma,
en nuestras vidas y en cuanto a las posibilidades también incómodas de que haya un poder de afirmar cosas, de complicidad, de los principios del placer y experiencias que vemos en nuestra vida en general. Creo que el horror o el supuesto horror de la violencia puede ser una ficción, pero pasemos a los teatros de la época de Shakespeare para pensar cómo se puede haber vivido la violencia en estos escenarios. Sin la ciudad, hay algunos teatros en los que los actores ingleses representan casi todos los días tragedias y comedias ante públicos muy numerosos. Estas terminan con una música excelente, una serie de bailes y aplausos excesivos por parte de los presentes. Hay otro lugar también, construido como un teatro, donde se atormenta a toros, a osos, se los ata por detrás y luego los molestan bulldogs grandes ingleses. A este entretenimiento en general le sigue el de darle latigazos a un oso que no puede ver. Esto lo hacen 5 o 6 hombres, se paran en un círculo con látigos y lo hacen sin merced. Y el animal no puede escaparse porque tiene una cadena. Intenta defenderse con todo lo que puede, con todas sus fuerzas, sus habilidades, y trata de abatir a todos los que pueda alcanzar y que no son activos, lo suficientemente activos como para escaparse de él. Les quita los látigos y luego los rompe. Un abogado alemán, Paul Hensner, acompañó a un alumno que era un noble joven de Silesia en un tour por Europa de 3 años que comenzó en 1597. Los viajeros llegaron a la Inglaterra isabelina en el otoño de 1598 y Hensner tomó notas meticulosas sobre las costumbres del país y describió cómo las industrias creativas del teatro le gustaban al público londinense. La gente quería ver espectáculos sangrientos y en general en el teatro tenían buen resultado, ya fueran en el escenario o también había otros tipos de entretenimientos, pero en la época de los isabelinos también incluso la gente iba a otros lugares y si iban a librerías había varias narrativas históricas que contaban historias sangrientas de crimen, de asesinatos y por supuesto también había textos romanos y griegos antiguos que estaban en varias ediciones en las universidades, en las escuelas, como para tentar el paladar de la gente que buscaba carnicería. Si vemos las obras de Shakespeare en sí, cuando se enfrentaba al triste destino en los campos de batallos de Francia, en Enrique VI, en la parte 1, Talbot confiesa que al principio había enviado a su hijo, y aquí cito, para entrenarlo en estratagemas de la guerra. A su vez, los que también se veían tentados a viajar para encontrar experiencias más de primera mano de hostilidades, siempre podían encontrar un itinerario que cambiaba constantemente de ubicaciones que se proponían a lo largo de la Europa moderna y donde siempre había distintos conflictos violentos. La violencia y de hecho el teatro de la guerra continuaron siendo un recurso frecuente del gobierno en los siglos XVI y XVII. El historiador Frank Tallet relata que esta fue una era remarcablemente belicosa. Entre 1480 y los 1700, Inglaterra estuvo involucrada en 29 guerras, Francia en 34 y España en 36. En términos de su beligerancia, el siglo XVII solo se vio superado por el siglo XX. Y por supuesto, pues que pensemos que el siglo XXI está dedicando sus propias energías también a este tema.
el interés de los consumidores en las obras de Shakespeare y también en las políticas que he descrito, como Walter Raleigh y Robert Devereux, que era el conde de Essex, muestra que el Reino de Inglaterra se renovó expandiendo sus fronteras, que quizás nos puede parecer un concepto familiar ahora a nosotros en el siglo XXI. Otro historiador, Julius R. Ruff, dijo que la violencia era parte del discurso de las relaciones interpersonales de la era moderna, temprana. Y cuando nos volvemos hacia nuestra propia era más moderna del siglo XX y XXI, quizás era inevitable entonces que esta investigación de la violencia, sobre todo teniendo en cuenta que venía después de 2 guerras mundiales, iba a dominar muchas áreas del debate cultural en la segunda mitad del siglo XX, a medida que apareció cada vez más y más evidencia de actos de inhumanidad. La necesidad de realizar y volver a realizar este análisis sigue siendo urgente porque la violencia continúa estando muy presente en nuestras vidas cotidianas y también en la comprensión del mundo en el que vivimos. Y esto cada vez se vuelve más urgente, como dice la teorista Véronique Leguazot, porque si en el pasado el perpetrador de la violencia ha sido el otro, en los tiempos más recientes tenemos que comprender nosotros que el perpetrador de la violencia puede ser una persona de a pie, podríamos incluso ser nosotros. Y para agregar a este debate, que creo que se alinea muy bien con las obras de Shakespeare, encontramos los comentarios del sociólogo Mike Presley, que dice de manera bastante irónica que sugerir que existe una conexión entre los que perpetran la violencia y nosotros, por supuesto, es impensable, pero puede llegar a ser verdadero. Entonces, el debate crítico continúa enfatizando que la violencia no necesariamente tiene que manifestarse o solo en términos físicos. Creo que entre los críticos, Robert Paul Wolff es una voz representativa porque define el fenómeno de manera amplia como el uso de la fuerza ilegítimo o no autorizado para tomar decisiones contra la voluntad o el deseo de otras personas. Este enfoque de forzar el mal a personas que se resisten se ha desarrollado más incluso en debates culturales relacionados con relaciones humanas que enmarcan este acto que se realiza y se recibe. Entonces, además del autor, del agresor y la víctima, tenemos también que conjurar en cuanto a los roles de los testigos y del juez o los jueces. Y por supuesto todas estas ideas, todas estas investigaciones son muy aparentes en las obras de Shakespeare. Muchas veces el público, tanto dentro como fuera del escenario, se ven forzados a pensar en su propio rol, en su propia integridad ética, en su complicidad, en cómo son testigos de ciclos constantes del horror. Si pasamos a las tragedias, por ejemplo, a veces se anticipan las torturas que están por suceder. Cornwell le dice a Edmund en Rey Lear: lo lamento, pero deja a Gloucester. Edmund, quédate con tu hermana. Las venganzas que le van a caer a tu padre traidor, no deberías verlas. Y si nos quedamos en el siglo XVI, y pasamos a otro autor moderno, Anthony Munday, él dice que en sus obras habla de la maldad y dice que los males que se cometen no solo contaminan a los que realizan estos males, sino también al público de las audiencias. Porque al ver esto y no decir nada,
asienten y son actores que consienten estas acciones. Entonces hay una implicación en la violencia. La construcción entre lo que yo soy y lo que no soy, entre el ser propio y el otro, mediante la narración y mediante este hecho de recordar la violencia, siempre se encuentra en el análisis de la era moderna, temprana y también en la nuestra. En el periodo isabelino, estos ejemplos se ven en todos lados, en todos los documentos, en correspondencia estatal, registros legales, baladas, cultura escrita, impresa, entretenimiento, rumores. Todos en general frecuentemente respondían a los siglos XVI y XVII y al interés que había del consumidor en la brutalidad. Las obras de Shakespeare nos obligan a tener en cuenta la complejidad, la fragilidad y el carácter reversible de la relación del que persigue y el perseguido y el testigo. Si pensamos en el periodo posguerra, Hannah Arendt dijo que si la violencia puede destruir al poder, es totalmente incapaz de crearla. Y en esos modos, el debate crítico continúa interrogando, haciendo preguntas en cuanto a si la práctica de la violencia se puede considerar una interrupción. ¿Es algo que es provisional? ¿Es una forma de desviarse de lo correcto? ¿Es una falla ética? ¿O es una experiencia común que tenemos todos? Después de Hannah Arendt, hubo otros pensadores del periodo que han sido menos optimistas en cuanto a su análisis de la violencia. Exploran los modos en los que la sociedad contemporánea intenta reconfortarse pensando que de algún modo hemos avanzado, que hay menos violencia y que esta violencia afecta menos a nuestra sociedad, a nuestra vida y a nuestro mundo civilizado. Y hay otras voces que nos piden que pensemos en el carácter funcional, en la utilidad de la violencia y en el modo en el que en general es importante en cuanto a nuestras experiencias colectivas como sociedad. Podemos volver a dos obras de Shakespeare, como por ejemplo la de Enrique V, y quizás recuerden en cuanto a estas experiencias que en un momento se pregunta si hay ciertos protocolos relacionados con el cambio de batalla y Fluellen de Shakespeare, de aquí, de Gales, de donde les hablo yo, se ve en Fluellen de Shakespeare que se dice: no es legal, Su Majestad, decir cuántos han sido asesinados. 4 siglos después, en nuestra propia era, este debate crítico se desenvuelve de muchos modos distintos. Un teórico francés, Xavier Chrétien, nos hace prestar atención a la posibilidad quizás triste de que la violencia reporta beneficios a los que se ocupan de ella, a los que participan en ella. Y específicamente se habla de esto en la era intelectual también. Por ejemplo, Cynthia Marshall, que es crítica de literatura, dice que necesitamos un modo de rendir cuentas en cuanto al placer del público en ver el sufrimiento que se muestra en la literatura violenta del Renacimiento. Y aquí no hay negación en cuanto a la seriedad de la literatura, que se habla de brindar placer y que quizás es la táctica más subversiva, se dice. Y Marshall también pone el énfasis en la violencia y que sigue siendo clave para proyectos personales
y se conecta con un énfasis mucho mayor en mi proyecto en cuanto a las experiencias traumáticas y cómo se reproducen en el teatro. De hecho, otra voz contemporánea de Europa, un teórico cultural, William Schinkel, plantea un punto no cómodo que dice que el amor por la violencia de ficción puede no ser amor por la violencia en la ficción, sino amor por la violencia en general. Sin embargo, estas inquietudes llevan a preguntas que acechan la vida en la sociedad humana desde la antigüedad. Si pensamos en la época de la muerte de Julio César, en los conspiradores de Asia, Cicerón escribió en el 44 a.C. a Cassius Longinus, uno de los primeros instigadores de la conspiración inicial, le escribió: ¿qué se puede hacer contra la violencia excepto que responder con violencia? Y esta es una pregunta que Shakespeare en sí explora con gran detalle en sus propias obras que se dedican al asesinato de Julio César. Y este dilema continúa incluso hoy, en el 2022. Y siempre se vuelve a la misma pregunta y se reflexiona sobre la misma pregunta. Y también hay que pensar en la cuestión del lenguaje en este debate, porque el lenguaje estructura ideas y nos hace pensar en quién pertenece a algo y quién no pertenece, y se ha reconocido esto desde la antigüedad, desde que en el estado de Atenas se demonizaba a los que no podían descifrar o comprender el bárbaros, el lenguaje antiguo griego, y a los que parecían comunicarse con la boca vacía, que decían barbar, y por eso hablamos del lenguaje bárbaro. Raleigh, que es contemporáneo de Shakespeare, no es un poco representativo en este periodo cuando se habla de ensayar lo que es bárbaro. Quiso crear un perfil sobre los bárbaros y vuelve a ideas de violencia militar cuando lo quiere hacer, de falta de propiedad del lenguaje, de la vida a la vida nómade, etc. Y también habla de la participación en artes oscuras, digamos. En la Historia del Mundo, publicada en 1614 de Raleigh, en la carrera de Shakespeare en general y en las obras que encontramos en estos periodos, una y otra vez se nos pide que pensemos no solo en la violencia como una acción, sino como algo que se dice, que se percibe como una lesión física. Si pasamos a Ricardo II, O'Merle dice: luchemos con palabras gentiles hasta que el tiempo nos dé amigos y los amigos nos den sus espadas útiles. Y los que siguen a Shakespeare, la escuela de Shakespeare, han dedicado mucho tiempo y energía al rol transformativo que tiene el lenguaje en cuanto a cómo apreciamos las acciones en el escenario. En la era contemporánea, Slavoj Žižek se ha dedicado a una exploración del sujeto y ha dicho: sin embargo, ¿qué sucede qué hay si los humanos exceden a los animales en su capacidad de violencia justamente porque hablan? En las obras de Shakespeare, en los escenarios de sus obras, podemos pasar a la intriga de Ricardo III, en el que Ricardo de Gloucester le enseña al duque de Buckingham el arte del engaño, del asesinato, y le dice: ven, primo, cambia tu color rápidamente
y asesina tu aliento en medio de una palabra. Es una creatividad perturbadora de la violencia que ha dominado el debate cultural en el periodo moderno. William Shinko también ha hablado de la esfera reproductiva de la violencia y dice que el carácter destructivo de la violencia solo es un aspecto del fenómeno, que enfocarse exclusivamente en este aspecto de la destrucción ignora el aspecto de la productividad de toda la violencia. Y esta idea de que puede haber una dimensión positiva, un trastorno generativo puede estar relacionado con algunas acciones, con algunos lugares en general, pero también puede ser un lugar un poco más común que hemos incorporado y hemos absorbido esta cosa de ser testigos en nuestra vida cotidiana de la violencia y que tenemos ciertas expectativas en cuanto a cómo respondemos a la violencia, al crimen, al antagonismo. Y esta violencia, como dije antes, puede ser defensiva, instrumental, física, psicológica, judicial, puede ser predatoria. Y quizás en el cine, en el teatro, como he dicho, puede aportar placer. Si pasamos a Ricardo II, en la obra de Shakespeare, Mowbray al principio habla de la idea de la violencia, del combate armado con Bolingbroke y declara que mi alma danzante va a celebrar esta fiesta de la batalla con mi adversario. Declara su felicidad sobre esto y esto se ha documentado ampliamente en los documentales que han sobrevivido del siglo XVI y se dice que las mentes de la época moderna esperaban con anhelo las hostilidades. Y podemos pasar también a hablar de Alberico Gentili, un protestante italiano que era abogado, jurista y profesor de Oxford y dedicó su texto sobre las leyes de la guerra a Robert Devereux. Está escrito en italiano, pero se ha traducido y dice que algunos hombres se distinguen muy poco de las bestias, porque tienen forma humana, pero en realidad son bestias y hay que contarlos como si fueran bestias. Y diría que uno de estos aspectos más sorprendentes de teorizar la violencia tanto en la época moderna, tardía como temprana, no tiene solo que ver con la preocupación de la práctica como modo de control, sino en el hecho de que nosotros como seres humanos la deseamos. Judith Butler ha hablado de la idea de que puede que haya vidas cuya pérdida no sufrimos y dicen que a los que nosotros no asesinamos no son humanos, entonces no están vivos y eso quiere decir que no sentimos el mismo horror o el mismo espanto al saber que pierden sus vidas que el espanto que sentiríamos cuando perdemos a alguien que es similar a nosotros por su nacionalidad o su religión. Y creo que también hubo un filósofo francés, Simone Weil, que desarrolló esta línea de pensamiento llegando a una conclusión que decía que la fuerza es la que nos hace pensar algo del que sea que la entrega, que ejercida al extremo, hace que el ser humano se vuelva literalmente un cuerpo muerto. Todas estas ideas creo que son muy familiares en cuanto al siglo XVI, al público y a todas las obras que se dedican en ese siglo.
En la Inglaterra moderna no se puede hablar de manera exhaustiva de las obras sin hablar de este aspecto de la violencia. Y una y otra vez en las obras de Shakespeare y en las tragedias hablamos siempre de la guerra, que es inspiradora y que muchas veces se conecta con experiencias que van más allá de las paredes de los teatros en el siglo XVI. Y Shakespeare utiliza esas narrativas de las obras para cuestionar la función de la violencia en las operaciones, en el modo en el que se maneja la sociedad. Quiere reflejar la naturaleza de los modos en los que construimos nuestras vidas y en los que construimos a las víctimas, ya sea de un modo o de otro. Y para finalizar, me gustaría pasar a otro filósofo muy importante que continúa siendo representativo en la era moderna, y este es Emmanuel Levinas, que ha declarado que para una sensibilidad ética que se confirma en la inhumanidad de nuestros tiempos y contra esta inhumanidad, la justificación del dolor del vecino sin duda es la fuente de toda inmoralidad. ¿Cómo podemos justificar este dolor? Parece ser, desde mi punto de vista, una investigación dinámica en lo que manifiesta Shakespeare. Y este proyecto de investigación que les he estado describiendo está relacionado con mi último libro y se enfoca en los textos de Shakespeare, en el mundo de Shakespeare y en el modo en el que esta época está sumamente conectada con un cuestionamiento sobre la responsabilidad humana en momentos de conflicto. Y yo creo firmemente que estas investigaciones son tan importantes y tan oportunas como lo eran hace 400 años. Y si escuchamos solo la voz de un autor contemporáneo de Shakespeare que vivía en el este de Inglaterra y que escribía desde Londres, desde la capital, a su padre en 1588, en la época de la Armada Española, le decía que había distintos discursos. Muchos hablan de la guerra y otros hablan de la paz, pero la mayoría hablan de la primera. Si pasamos a Shakespeare y hablarnos sobre la escenificación de la violencia o el planteamiento de la violencia, quizás primero podemos pasar a algo un poco más global, pero creo que hay dos grandes áreas de la violencia en el escenario. Se habla de la espada y de la palabra, como mencionabas, ¿no? Es como, bueno, luchemos con palabras gentiles, como decías antes. Pasemos primero a las palabras, entonces. Anoté el modo en el que se trata a Shylock y en el modo en el que se trata a Ricardo III. Y también hablando de lo que decía Gentili, de que algunos hombres son bestias y esta deshumanización de la persona. Es algo que relaciono con estos dos personajes. Quizás Otelo también. En las primeras escenas se burlan de él hasta que de repente se lo necesita y se dice, bueno, necesitamos que este mercenario nos ayude. Lo mismo pasa con Shylock. Se habla de que ni siquiera es humano, que es un animal, hasta que Antonio necesita dinero. Y entonces esta deshumanización también aparece en la Segunda Guerra Mundial. A los judíos también se los trata como animales. Y esto sucede hoy también, hoy en día. Me pregunto, ¿esto qué te parece? Porque Shakespeare escribió estas obras hace 400 años y ahora es como que todavía estamos hablando de este tema.
Sí, sin duda, sí. Creo que en el centro de lo que describiste está justamente este tema. Es correcto si hablamos de comedias, de sátiras o de cualquier tipo de obra. Se usan distintos modos de explorar, medios para explorar distintas preguntas. Y en este momento, en este proyecto en particular, me enfoqué en la violencia. Shakespeare, al principio, en muchas obras, habla de la violencia. Podemos pensar en Enrique V, tenemos a los franceses, a los ingleses, después en Venecia podemos pensar en la ciudad de Venecia y en este palazzo, diríamos, que está en la colina. Y Shakespeare intenta darle tranquilidad al público. Le quiere decir, bueno, sabemos quién es el enemigo y quién no. Los franceses son el enemigo, los ingleses están de nuestro lado. Quizás esa es la forma en la que podemos hablar de lo que sucede al principio en Enrique V, o se dice, por ejemplo, en El Mercader de Venecia, que todos los europeos son civilizados y los judíos satisfacen ese apetito que tenemos de contar con un enemigo de algún modo o de otro. Creo que, por ejemplo, en Troya esperamos que los troyanos sean así y los griegos sean así. Y lo que me parece sumamente fascinante en cuanto a Shakespeare y lo que decía en mi presentación es que existe este carácter reversible, el modo en el que Shakespeare devela este apetito de que haya enemigos, antagonistas, porque nosotros los necesitamos para definirnos a nosotros mismos, para comprendernos a nosotros mismos. De algún modo tenemos que identificar algo que se opone a nosotros y después empieza a dividirlos, como los troyanos, los griegos, y comienza a aumentar estas diferencias. Y en Enrique V, en realidad los franceses y los ingleses después convergen, tienen pensamientos similares, modos de ser similares. Y también hay una cuestión de género en algunas comedias, por ejemplo, las mujeres expresan ciertos códigos, los hombres ciertos otros códigos, y después Shakespeare intenta mezclarlos a los dos. Y a veces incluso mezcla los sexos y muestra los géneros, empieza a mostrar similitudes que son incómodas y nos empieza a implicar en un rol en el que no queremos estar, porque nosotros intentamos siempre estar en un punto de vista, en una situación moral que es cómoda. Pero Shakespeare nos lleva a una zona, a un mundo en el que en realidad nosotros preferiríamos no estar cerca de estos personajes, pero nos emociona Ricardo el tercero. Hay algunos asesinos que no quieren asesinar, otros que sí, pero todos tienen un cierto carisma y entonces nosotros nos sentimos bien viéndolos. Y es por eso que este proyecto justamente quiere analizar esta participación que tenemos nosotros en esto que hace Shakespeare, que nos hipnotiza de alguna manera. Y el público, si hablamos de Macbeth, por ejemplo, tenemos a las brujas. Y hubo un gran movimiento que tenía que ver con la caza de brujas. También hubo ejecuciones en público y hay distintas, algunas más famosas, otras menos famosas. A ver, el teatro al final del día es una ficción. Todo el mundo se divierte, los actores nos dan un espectáculo y después nos vamos todos a casa. En cambio, cuando hablamos de casas de brujas, eso era la vida real. Entonces, ¿cómo te parece que el público reacciona a esto que es como similar, pero diferente? Me pregunto entonces si el público, como decía, realmente ama la violencia, le gusta, siente placer cuando ve violencia. Este entretenimiento con osos, con perros que mencionabas antes. Sí, creo que es una pregunta interesante. Me parece que es algo bastante específico y por supuesto hay muchas cosas muy específicas en cuanto al mundo teatral de Shakespeare.
tenemos características que no tendríamos, por ejemplo, todos los hombres que tenemos que no estarían en España, en Francia, en Italia. Y también, si vemos distintas obras, por ejemplo, era difícil para los franceses, para los griegos tener tragedias y que nadie muriera, pero en el público de Londres, cuando los autores piensan en tragedias, saben que el público quiere contar cadáveres arriba del escenario, y esto me parece que es bastante específico en las obras de Shakespeare. Muchas veces se muestra estos asesinatos se muestran en el escenario y el sacrificio humano y se desmiembra a los cuerpos, y a veces esta violencia se da a entender y ocurre fuera de escena. Yo me pregunto si uno, por ejemplo, sabe cómo opera la mente humana. Creo que puede funcionar de maneras inesperadas, y a veces me pregunto si la mente comprende, por ejemplo, el sufrimiento de Macbeth o de otros, y si a veces el público imagina si una cosa hace sufrir más que lo otro, porque recordemos que en algunas obras el sufrimiento se vuelve una experiencia muy común. Y en la época isabelina, por ejemplo, hay gente que volvía de la guerra, y Shakespeare hablaba de este tema de los veteranos que volvían, o incluso algunos de los personajes de Enrique V hablan de volver a Inglaterra y llevarse la experiencia ganada en la guerra con ellos. Entonces me pregunto cuál fue la distinción. Podríamos quizás cerrar el teatro y, como decís, irnos a casa, pero me pregunto si los horrores que se describen en algunas obras quizás nos aterran más que la violencia fuera de escena. A veces se habla de, por ejemplo, unos 300 cuerpos en algunas obras que se queman, y hay como un punto en común en la sociedad, y me pregunto si la experiencia del crimen, de la corrupción, de la guerra no ejerce una presión similar en nuestras vidas a la que ejercían en el siglo XVI, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta las diferencias que hay ahora y en ese momento. Mientras trabajabas con obras históricas, decías que la violencia está intrínseca en el poder. Uno necesita luchar por el poder y permanecer ahí, luego se vuelve paranoico porque lo va a perder. Entonces la violencia es la herramienta que uno tiene. Sí, absolutamente. Y creo que Enrique VI es un buen ejemplo de esto. Tenemos una cultura en la que el Estado no tiene un monopolio de la violencia, no son los que realizan las ejecuciones, sino que tenemos un Estado tan fallido que el país está destruido por distintas facciones. Y antes dije que hablé de este sentido en el que la sociedad y la interacción humana se producen mediante insultos en el lenguaje o asesinatos o cosas por el estilo. Y entonces la creatividad del insulto o de los asesinatos. Y lo que también me sorprende en esas obras de Enrique VI, que datan de principios de 1590, es el modo en el que Shakespeare se rehúsa a sugerir que hay una distinción de género. Si pensamos en la reina Margarita, está decidida a demostrar que se siente igual de estimulada, de emocionada y que es creativa
sobre todo a la hora de provocar a York, el padre, con el asesinato de su propio hijo. Agita este pañuelo con sangre y le dice, ¿te gustaría limpiarte la frente con este pañuelo? Tiene la sangre de tu hijo. Esto parece como emocionarla, el hecho de la sangre, que le gusta. Parece gustarle, y el modo en el que estas obras se escribían incitaban a la imaginación de la gente. Era un mundo en el que el único foco era las ganas de ver sangre, la devastación. Entonces mi interés en el proyecto tiene que ver con cuál es la relación entre el arte y la violencia. Porque muchas veces recurrimos a la violencia para atraer al público, la atención del público. Sí, también hay que pensar en quién está imitando a quién, el arte a la violencia o la violencia al arte. Porque me preguntaba, ¿qué pensás de este tipo de forma en la que se muestra la violencia y la guerra? Tuvimos la Segunda Guerra Mundial y las guerras que vinieron después de esas, y ahora también, cuando hablamos, a veces decimos, bueno, ¿qué pensaría el público de la época isabelina, de la guerra y de esto? Pero ahora prendemos la televisión y vemos que mueren chicos en Ucrania. E incluso si uno no quiere verlo y cambia de canal, en algún momento va a aparecer una y otra vez, porque los medios de comunicación lo muestran todo el tiempo. Entonces hay como una línea muy fina entre mostrar las atrocidades que están sucediendo para que uno esté informado y en última instancia haga algo al respecto, pero al mismo tiempo parece ser un tipo de entretenimiento, de entretenerse con el sufrimiento de otra gente. Sí, por supuesto, en todos los niveles es sumamente perturbador. Y antes hablé de los modos en los que se vive el trauma, la pérdida de la vida, y a veces parece ser más aceptable esta pérdida de la vida según cómo se muestra, y a veces lo sentimos más y a veces menos, depende del género, de la edad, de la nacionalidad, de las víctimas o de qué. Cuando vemos conflictos alrededor del mundo, se muestran de maneras radicalmente diferentes según el público que uno imagina. Y esto creo que me llevó a Shakespeare, porque hablabas de la Segunda Guerra Mundial y creo que es claro a lo largo de los 400 años que Shakespeare, y esto lo demuestra el festival, ya no es algo que es solo del público que habla inglés, sino que es una entidad global. Y el modo en el que distintas causas han intentado abrazar lo que dice Shakespeare, de alguna manera promoviendo los valores, las ideas, y la Segunda Guerra Mundial es un gran ejemplo. Creo que si vamos luego a pensar en cómo se escenifican las obras de Shakespeare, era parte de una compañía y la mayoría de las compañías tenían unos 12, 15 actores, entonces no podíamos tener la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia en el escenario porque solo teníamos 12 o 15 actores. Así que tenemos que tener peleas simbólicas, 12, 15 actores, entonces tiene que haber una batalla simbólica para indicar que había poblaciones mucho más grandes que estas que combatían. Pero lo que me sorprende y lo que me sigue emocionando todo el tiempo es que es también algo muy distintivo de Shakespeare, es el modo en el que le gusta siempre que haya gente que está escuchando, testigos, observadores, siempre en el escenario. A veces son versiones de nosotros mismos, por ejemplo, en las obras de Enrique VI, mucha gente dice, no veo la hora de ver lo que va a pasar. Y en otras obras
Hay gente que quiere verlo, que no ve la hora de ver cómo se asesina a la gente. Entonces, estos testigos en el escenario muchas veces nos representan y a veces a nosotros nos gusta que sea así, que nos representen. Y a veces realmente nos sentimos muy incómodos con lo que estamos viendo en el escenario. Entonces, a mí creo que lo que me parece que nos habla tanto nos representa tanto en cuanto a las obras de Shakespeare, es eso justamente, que nos hace sentirnos seguros, reconfortados de alguna manera. Sí, los villanos muestran violencia, pero también muchas veces es como que están arrepentidos. Siempre hay algún soliloquio en el que podemos explorar sus preocupaciones, fantasmas que aparecen. Pienso, por ejemplo, en Ricardo III. Hay un sentimiento como de, uy, ¿cómo llegué a esta instancia? Es como Macbeth también, que se dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Sí, absolutamente. Y nosotros nos vemos atraídos a estas demostraciones de vulnerabilidad, esta energía humana, este dinamismo, que hay una dinámica que es sumamente perturbadora y que entonces llama nuestra atención. Y en otras obras, de todos modos, Shakespeare crea distancias. En Enrique V, por ejemplo, hay pocas oportunidades relativamente de entrar a la mente de Enrique para saber qué es lo que está pasando. Hay que imaginarse a veces qué es lo que hace que un personaje actúe de esta manera o la otra. O si imaginamos a Enrique V, los soldados dicen, pero sí, dice eso, pero quizás en realidad lo que va a pasar es que todos vamos a morir en el campo de batalla, vamos a terminar colgados. Entonces hay muchas especulaciones a veces de manera incómoda alrededor de estos personajes, pero sí, por supuesto, Macbeth es un ejemplo perfecto. Es un personaje sensible y muchas veces hay una sensibilidad, pero a través de la violencia estos personajes sienten que han cumplido su objetivo, que entienden quiénes son al asumir este rol de asesinos. Es una paradoja verdaderamente. Y muchas veces en algunas obras pensamos que la violencia es terrible la que se ve, pero al mismo tiempo Shakespeare siempre es como que nos da una razón para entender por qué esta gente se comporta como se comporta, estos personajes. Hay tragedia en King Lear, por ejemplo, en Hamlet, en Macbeth, pero siempre estos personajes son como personajes resistentes que se encuentran en una realidad hostil de la cual no pueden controlar y a veces, de manera muy perturbadora, la violencia es el único modo en el que pueden expresar su resistencia, pueden expresar que no les gusta esa realidad y que quieren alejarse de ella. Muchas veces, entonces, como dije cuando hablaba en el debate, ¿en qué medida nosotros nos volvemos un cómplice, ¿no?, de estos personajes? Y esta es otra forma de violencia también. Y hablaba entonces por esto de este carácter de revertir lo que sucede, porque es una identidad sumamente elástica, dinámica, y nosotros vivimos en un mundo en el que un día nos podemos despertar y saber que nuestro enemigo de la semana pasada ahora de repente son nuestros amigos. Entonces, esta ambivalencia, esta investigación que nunca termina, es justamente lo que a mí siempre me hace que me quede la puerta abierta para comprender ese siglo en el que vivía. Este proyecto empezó al enseñar, al hablar con alumnos, colegas, en conferencias, pero también pudimos viajar
en el marco de este proyecto y fuimos a otras exhibiciones, por ejemplo, antes de una conferencia, antes de un evento, visitaba otros lugares o otras exhibiciones y me decía, bueno, en realidad el arte moderno muestra un viaje que podemos ver también en las obras de Shakespeare. Entonces veía, por ejemplo, exhibiciones en las que la violencia era un detonador para atraer mi atención, ¿no? Entonces así fue que empecé a pensar en este proyecto y vi también el cine, por ejemplo. Me sorprendió mucho cómo se anticipa la violencia, cómo se le anticipa al público para que se sienta comprometido con la historia y que le interese y cómo se produce esta violencia. Y yo, que vivo en las Islas Británicas, también combinando esto que sucede, que se ve en los últimos años, también en el Brexit se nos pidió que pensáramos en nuestros enemigos, en qué decisiones tomábamos, de qué partido queríamos formar parte. Y estas, por supuesto, esto implica tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, son parte del rompecabezas del siglo XXI. Uno piensa en el terrorismo, en la guerra y en todo lo que vivimos todo el tiempo y cómo nos lo comunican los medios de comunicación. Entonces, creo que también me sorprendió cuando hablaba sobre cómo se teoriza la violencia, que cada vez más en el siglo XXI hay teorías que sugieren que la violencia se anticipa y hay gente que de hecho la busca activamente. La violencia a veces nos confirma que pertenecemos a un X grupo. Yo pertenezco a este grupo a través de la violencia. Es como que estoy afiliado a este grupo y nos da un sentido de pertenencia. Y en una sociedad que puede parecer muy rota, muy disfuncional, hay ciertos grupos en los que, o culturas incluso, en los que la violencia puede parecer una forma de interactuar cuando no hay otra forma de interactuar, y es realmente un debate cultural que se presenta que es muy, muy, muy gris. Y creo que en las obras de Shakespeare, como decía, sentimos que nos falta poder y que no podemos marcar una diferencia. Entonces los personajes se refugian en la violencia física y verbal simplemente para buscar una forma de cambiar lo que está pasando y para confirmar que tienen poder y que tienen ciertas oportunidades. Así que creo que eso quizás es algo que no consideramos y que quizás deberíamos considerar como críticos, que hablamos de la violencia que se produce, pero también a la hora de pensar en el horror de la violencia, que quizás nos reconforta, pero que quizás no es lo correcto, no es lo verdadero.